Vamos a ponernos de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor, y abran su Biblia en Marcos 11:25, dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 11:25. Me dan un amén cuando lo tengan. La bendita palabra dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora, nos humillamos delante de ti, te adoramos, te reconocemos como un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Reconocemos nuestra condición de pecadores, pedimos perdón. Abrimos nuestro corazón para que la palabra que se hable sea como una semilla que quede sembrada y dé fruto, y fruto en abundancia. Pon oídos, Señor, en tu pueblo. Usa a tu siervo en esta hora para el propósito que tú me has escogido. Y gracias, oh Dios eterno, porque nos das este privilegio de estar delante de ti en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todas las cosas. Amén, amén y amén. Tomen asiento, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Me da gusto ver sus rostros. Hoy tenemos talento y hay un grupo de personas, de hermanos y hermanas trabajando en la parte de atrás. Dios nos los bendiga también. Voy a entrar en este mensaje, hermanos, y yo les voy a pedir, por favor, pongan atención especial. Y les voy a decir por qué. Porque esta palabra, un día, cuando usted llegue al cielo, posiblemente el Señor le diga: te hablé en aquel día. Este es un tema muy delicado. Voy a hablar en esta mañana de las 4 clases de perdón. Vamos a hablar del perdón. ¿Están listos? Esto es algo que a todos nos interesa, nos incumbe, nos afecta, nos beneficia. Voy a pedir solamente para que estemos en armonía, Talía y Claire, pásenlos más para enfrente, por favor. Las quiero aquí enfrente. Gloria al Señor. Les voy a contar una historia bien rápido. Muchos de ustedes conocen mi testimonio, muchos no lo conocen. Mi papá y yo tuvimos una discusión cuando yo tenía 17 años. Y mi papá, en su enojo, me corre de la casa. Yo no solamente me fui de la casa, sino que me fui del país. Llegué a este país, Estados Unidos de América. Pasaron 5 años, me convertí al Señor. El Señor me alcanzó a mí en un parque, en un alcance evangelístico. Y cuando yo le empecé a servir al Señor, el Señor puso en mi corazón el reconciliarme con mi papá. Y en una ocasión había un pastor predicando aquí que había venido de otro lugar. Y cuando yo pasé a que orara por mí, él me dice al oído, Malaquías 6:8, si no me falla la memoria. Entonces yo me lo aprendí, ese versículo. Llegando a la casa, me pongo a buscarlo. Y Malaquías es el último libro de la Biblia antes de entrar en el Nuevo Testamento. Es el último versículo del último capítulo de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y dice algo así: en aquellos días haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Entonces yo no entendía, o sea, me dio la escritura, pero no la entendía. Y estuve orando. Yo le decía al Señor: Señor, revélame qué es lo que tú me quieres decir a través de la escritura. Finalmente, hermanos, la revelación fue que el Señor me dijo: reconcíliate con tu papá. Y para mí era bien difícil porque pues ya no tenía papeles para ir a México, entonces un montón de trabas para hacer la voluntad de Dios. Yo tuve la fe, me armé de valor y viajé a mi país, llegué a mi casa, no le avisé a nadie. Y cuando yo llego les digo: quiero hacer una junta familiar
y necesito hablar con ustedes. Reuní a mis papás, mamá, papá, mis hermanas y mis hermanos, todos reunidos en la casa. Y yo les digo, necesito hablar con ustedes. Y lo que hice fue, primero les conté mi conversión al Señor. Les dije, queridos hermanos, así sucedió. Yo me fui a Estados Unidos. Mi papá estaba, hermano, sentado en la silla. Mi papá era estilo, ¿qué les diré? Mi papá siempre de sombrero, bigote y fumando. Y su rostro era así duro, o sea, no era una cara sino que era el rostro así duro, así. Y él escuchando, pero no demostraba ninguna emoción. Él nomás parecía que le echaba una fumadona al cigarro y me volteaba a ver. Entonces, yo pues bien joven, soltándole el rollo ahí a todo el mundo. Miren, yo llegué a Estados Unidos, me invitaron al parque, acepté a Jesús. Ese Jesús entró a mi corazón, cambió mi vida. Ahora soy una nueva persona y estoy aquí para decirles que los amo en el Señor. Pero también vengo a pedir dinero, ¿no es cierto? Pedir perdón. Vengo a pedir perdón. Entonces lo que hice fue, me hinqué delante de mi papá. Hermano, mi papá no se quebrantaba con nada. Yo me hinqué delante de mi papá y le dije, papá, perdóneme. Perdóneme porque yo me rebelé contra usted. Cuando mi papá me vio hincado delante de él, su voz se quebrantó. Tira el cigarro y me dice, hijo, levántate, dice, no tengo nada de qué perdonarte. Entonces yo me levanté y le di un abrazo. Y luego mi mamá estaba hecho un mar de lágrimas a un lado, y hago lo mismo, le digo, mamá, perdóneme por todo el sufrimiento, porque como yo fui la oveja negra de la familia, pues ya se imaginan. Entonces le digo, mamá, perdóneme por todo el sufrimiento que le he causado, perdóneme, estoy arrepentido. Y mi mamá lloraba y lloraba, y hijo, no te preocupes. Y así me fui con mi hermano, con mis hermanas, les pedí perdón a todos. Hasta el día de hoy, hermano, yo les puedo decir que fue el día más feliz de mi vida. Porque algo se rompió. Mi papá falleció 6 meses después. Vean ustedes los tiempos. Y cuando yo fui al sepelio de mi papá y le dimos santa sepultura, yo tenía paz en mi corazón. Porque Dios me dio la oportunidad de hacer las paces. ¿Qué tan importante será el perdón para Dios? Hermano, tan importante que dice la Biblia que si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, esto es Biblia, dice, deja ahí tu ofrenda, ve a buscar a tu hermano, pídele perdón, arréglense y luego vienes y me das la ofrenda. ¿Será importante el perdón para Dios, hermano? Pero ¿por qué para nosotros no lo es tan importante? ¿Será que no has perdonado a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo? ¿Será que ahora mismo aquí en la iglesia hay rivalidades, hermano? ¿Estás lo más lejos posible sentada de la que te cae gorda? ¿No? Ojalá que así sea. Porque les voy a hablar del perdón. Y yo ya cumplí delante de Dios. Yo le digo, Señor, ahí está lo que tú me dijiste que hiciera. Pero ahora está de cada uno de ustedes si perdonan o no perdonan. Sea quien sea. Y les voy a adelantar que yo he tenido problemas cuando predico este tema. Una vez me estaba esperando un hermano allá atrás y me dijo, usted no sabe lo que está diciendo. Digo, caray. ¿Y eso? Dijo, si a usted le hubieran hecho lo que me hicieron a mí, dice, no creo que sea capaz de perdonar. Así me dijo. Y mi respuesta fue, le digo, hermano, si usted está aquí en la iglesia es porque Cristo mora en su corazón. Y dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, ahora todos son hechas nuevas.
Ya no es lo que yo era, ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Y eso me capacita para poder perdonar. Porque, ¿qué vino a hacer Jesús? A salvar lo que se había perdido. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, Jesús clavado, la gente vituperándolo, burlándose, escupiéndolo, tirándole cosas. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Al infierno todos! ¿Así dijo? El pastor Torres decía, qué bueno que fue Jesús, porque si hubiera sido yo, los hubiera mandado al infierno a todos. Y es cierto. Oye, imagínense, clavado, sin comer, golpeado y todo, y todavía se están burlando de él. Pero Jesús, imagínense el amor reflejado en su máxima expresión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Habrá ese amor en nosotros, hermanos, para poder decir hacia la persona que nos ha ofendido, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen? Y yo le agregaría, perdónalos porque no saben lo que dicen. Amén. Pero vamos a entrar, atención especial a este mensaje, hermano. 4 tipos de perdón. Vamos a la bendita Escritura. Así, entre más se tarde el servicio, más hambre les da. Y más birria compra. Me decía un amigo de mis hijas que él pensaba, él es nacido aquí, que cuando él le decía de birria, pensaba que la birria tenía bir como cerveza. Birria. Entonces él pensaba que estaban haciendo la carne y le estaban echando de... Esta de aquí no tiene bir, no tiene la ría. Bueno. Muy bien. ¿Qué es perdonar, hermano? Primero vamos a la definición. ¿Alguien? ¿Olvidar? ¿Será que se podrá olvidar? Liberación, olvidar. ¿Alguien más? Opinen que cada uno cobramos. ¿Qué es perdonar? No volver a traer el pasado. No volver a traer el pasado. ¿Qué será perdonar para ti, hermano? Olvidando. Sanar, muy bien. Pero, hermanos, muchos dicen olvidar, pero ¿será posible? O sea, vamos a suponer, yo me divorcié, me hizo mucho daño. ¿Usted cree que se me va a olvidar que la bruja esta me... Sí, porque así se expresa uno. ¿Sí o no? Ni modo que le va a decir más bonito, porque me duele mucho. ¿Qué se le va a andar olvidando? Pero que yo fui a la Biblia a buscar, yo fui al diccionario de la lengua real española y perdonar eso es lo que dice el diccionario: olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Hermanos, la falta de perdón nos lleva al fracaso. Una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz ni tranquilidad en su mente ni en su corazón. Entonces, vamos a entrar en las 4 clases de perdón que hay. La primera es perdonarse a uno mismo. Y amarás a tu prójimo. Fíjense, un mandamiento del Señor: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo es que yo me amo a mí mismo? ¿Será posible que hay personas que no se quieren ni ellos mismos? Pero, ¿perdonarme a mí mismo de qué? Bueno, aquí les va. Yo hice una lista de las cosas en que nos perdonamos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nosotros experimentamos un fracaso, nos autojuzgamos y muchas veces hasta nos podemos decir a nosotros mismos: no sirvo para nada. Y eres demasiado duro para contigo, que dices: no sirvo para nada. Amén. Y ese fracaso lo traes ahí marcado. No te has perdonado a ti mismo, porque te recuerda la metida de pata que diste y no puedes superar eso, que tú fuiste culpable.
¿Qué más? Dice, cuando cosas que hicimos que nos humillan, nos denigran y avergüenzan, no valgo nada. Una es no sirvo para nada y otra es que nos hace sentir que no valemos nada. Aquí a la iglesia, hermanos, un tiempo, cuando antes de construir el templo, en la parte de atrás teníamos lo que era el santuario. Y una vez llegó un hermano, el hermano Edgar. Él estaba calvo y era un guitarrista excelente, cantaba y todo, y dio su testimonio. Dice que él estaba desnudo en una calle, era un drogadicto que vivía en las calles. Y él llorando decía que no se preocupen cuando la gente tiraba los tratados. Un tratado de esos que uno le da un papelito que viene el plan de salvación rápido. ¿Por qué se oye la bocina esa como que estuviera agarrando feedback? ¿La aprendías? Y estaba diciendo este señor que él estaba en la calle, era un drogadicto. Dice que estaba desnudo, hermano, y que un día él ya se iba a quitar la vida, y dice que estaba temblando de frío en posición fetal en la calle, y de repente empezó a hacer mucho aire, y dice él que llegó un papel y le pega en la cara, y cuando él estaba hecho bola el papel, cuando él lo extiende, era un papel de un tratado, un papel de salvación. Y dice que en ese momento él creyó lo que estaba leyendo y se arrepintió. Aceptó a Jesús. Amén. Aplauda al Señor, hermano. Dice, aceptó al Señor y le cambió su vida. Entonces él dedicó su vida al Señor y venía y cantaba, hermano, y era un músico excelente, yo me acuerdo, porque cantaba con una pasión para Dios. Pero la pregunta, imagínense cómo él después de haber estado en la calle tirado como una basura, ¿cómo se sentiría él años después? Agradecido con Dios. Pero ¿no cree que de vez en cuando lo asaltaba ese sentimiento de no valgo nada, no sirvo para nada? Lo primero que aprendemos nosotros es que tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas has hecho en tu vida de las cuales te has arrepentido, pero no te has perdonado? Y vivimos perseguidos o acosados por esas cosas que nos hacen daño, que nos hicieron daño. Y aunque ya quedaron en el pasado, las seguimos trayendo. Amén. ¿Qué más podemos decir en perdonarnos a nosotros mismos? Fíjense, un ejemplo en la Biblia. Judas traicionó al maestro. Y cuando se dio cuenta que había hecho mal, ¿qué fue lo que hizo Judas? Dos ejemplos. Judas de un lado, Judas entregó a Jesucristo. Y cuando se dio cuenta que había hecho mal, agarró el dinero, regresó con los fariseos y les dijo, ¿saben qué? Cometí un error. Jesús es buena persona. Y le dijeron, no nos interesa, ya te pagamos, haz lo que tú quieras. Agarró el dinero, se los aventó y Judas sale corriendo y va y se ahorca, se suicida. Era tanto el sentimiento de culpabilidad que fue y se ahorcó. El otro caso fue Pedro. Pedro también le falló al Señor. ¿Pero por qué Pedro no se ahorcó? Porque se perdonó y pidió perdón. Judas no pudo hacer eso, sino que fue y se ahorcó. Es importante, hermanos, que tú aprendas que el perdón empieza con perdonarte a ti mismo. Parece como cosa de locos, ¿no? Pero es cierto que muchas veces nos sentimos mal por todo lo malo que hemos hecho, porque nunca nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y por último, en esto de perdonarnos a nosotros mismos, dice, reconocer que estamos en las manos del alfarero y que Él nos va a ir perfeccionando. Dice que somos perfeccionados cada día. Mientras tú le sirvas al Señor, Él te va a ir haciendo cada vez mejor y mejor. Es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Vámonos al segundo clase de perdón, y es perdonar a otros. Cuando no perdonamos, nos hacemos daño a nosotros mismos. El ofensor muchas veces no se percata de nuestros sentimientos, sin embargo sufrimos por lo que esta persona nos hizo.
No sé si captaron lo que acabo de leer, pero alguien le causó una ofensa a usted y usted está sentido con la persona. El que le hizo la ofensa a lo mejor está quitado de la pena, pero usted está que se muere. Porque la otra persona ni pensó que era tan grave o no lo tomó en cuenta, pero usted es el que está sintiéndose tan mal. ¿Qué hacemos? Es perdonar a la otra persona. El no perdonar, hermanos, es en la cuestión del alma, de los sentimientos, es el equivalente a tener un tumor, que si no lo sacas a tiempo, se va a ir regando. Un tumor maligno que se va regando, si no perdonamos. Yo les di a ustedes el ejemplo de mi vida, en mi caso, cómo yo fui a pedir perdón y perdoné a otros. Porque lo que no les dije en la historia mía que yo les conté, que cuando yo empecé fue el que inició el pedir perdón, pero luego mis hermanas y hermanos empezaron a hacer lo mismo. Y a nadie se le había ocurrido, pero Dios pone eso en mi corazón. Yo voy y le pido perdón a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, hermanos, pero luego todos empiezan y terminamos al último pidiéndonos perdón y perdonándonos entre todos. Ahora, ¿cuál cree usted que haya sido la reacción de Dios cuando nos ve a todos abrazados, llorando y pidiendo perdón? Y cuando tú estás enojado con tu hermano o tu hermana. Cuando mis hijas, las más grandes, estaban más chiquitas y se peleaban, Zulma, mi esposa, las encerraba en un cuarto y les decía: no van a salir de ahí hasta que se reconcilien. Y ahí iba, y si estaban todavía una en cada esquina, les cerraba la puerta. Y nomás aguantaban un ratito. Y ya después de un rato, ya cuando ya llegaban, ya nos reconciliamos. Y les decía: Zulma, dense un abrazo. Y ahí les daban el abrazo. Pero bueno, ya estaban reconciliadas. ¿Qué hará Dios con nosotros, Señor? Como un Padre amoroso. Nos deja. A lo mejor ahora mismo el Señor nos está hablando de que aún no has perdonado a esa persona que te ha ofendido. Y la pregunta es: ¿cuántas veces le hicieron esta pregunta a Jesús? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 60? Le dijo Pedro. Jesús le responde: no te digo hasta 60, perdón, hasta 70, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces son? 490. Entonces yo, porque a mí me encanta la Biblia, yo me puse a pensar: ¿será que 490 veces? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿por qué Jesús le dio un número? Porque, hermanos, nunca vamos a llegar a 490. O sea, mejor perdona y ya no estés contando. De todas maneras, alguien te ofende y luego tú dices 1, y luego llegas a la iglesia 2, y luego llegas a la cocina 3, llegas a tu casa 4, estás en el semáforo 5, 6, 7. ¿Tú crees que vas a llegar a 490 veces? Es ridículo. Ya mejor ni estés contando, ya lo perdono. Empieza a perdonar a todo mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos perdona a nosotros. Amén. ¿O no? Imagínense un Dios enojado, hermanos, que no nos perdona algo. Que tú llegues y te dices: no me hables, estoy enojado. Señor, perdóname, es que no me hables, no te quiero ver. La misma actitud de nosotros. Pero si no perdonamos, Él nos va a perdonar. Amén. Dice la hermana que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, tú no quieres perdonar a tu hermano, pero luego vas y le pides perdón a Dios. ¿Cómo quieres que Dios te perdone? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar con perdonar yo la ofensa o las ofensas de mi hermano, para que Dios me perdone las mías. Aquí escribí algo, dice: los que tienen a Jesús en el corazón son los que saben perdonar al prójimo. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes y debes de perdonar a tu hermano. Si no lo tienes, entonces es otra historia. Porque el amor de Dios es perdonarnos a nosotros. ¿Cuántas cosas nos perdonará Dios, hermano?
tú no puedes perdonar. Como la historia de que a uno le perdonó, ¿se acuerdan que yo hice la matemática? Le perdonó una fortuna que debía. Y luego cuando el que le perdonó va saliendo, se encontró uno que le debía $10, lo agarró del pescuezo y le dijo, págame lo que me debes. No tengo, pues a la cárcel. Entonces vinieron y le dijeron, oye, mira, tú le acabas de perdonar a una fortuna y no pudo perdonar $10. Entonces lo mandó, dice que mandó al verdugo. ¿Cómo le iba a ir ahora? Tuvo la oportunidad de perdonar y no lo hizo. Y eso es para nosotros, hermanos. Que Dios nos está dando la oportunidad en esta vida de estar a cuentas los unos con los otros. Para los que no sabían, eso significa la cruz del Calvario. El palo vertical es que la cruz de Cristo nos reconcilia con Dios hacia arriba. Y el palo horizontal es que la cruz de Cristo nos reconcilia los unos. Imagínense. Por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo, todos los que están a tu alrededor. Cuando nosotros estamos perdonando, estamos cumpliendo con el mandato del Señor de perdonar al prójimo, de amar al prójimo. Número 3. ¿Cuántos perdones llevamos? Perdonarnos a nosotros mismos y ahora perdonar a los otros. Número 3. Y esta, a ver cómo le cae, vamos a perdonar a Dios. Yo sé que hay gente que se va a poner así media, ¿cómo voy a perdonar yo a Dios? Bueno, el problema es no que nosotros tengamos la capacidad de perdonar a Dios, pero muchas veces cuando algo mal ocurre en mi vida, algunas personas tienden a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué se murió mi niño de 3 años? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios? Y nunca aunque vengan a la iglesia, pero como que nunca logran superar eso. Le echan la culpa a Dios de las desgracias que te ocurrieron. Y consciente o inconscientemente, tú estás echándole la culpa a Dios todo el tiempo. O sea, no logras superar eso, porque fue culpa de Dios. Y a eso me refiero. Que nosotros debemos de entender que Dios, en su infinita misericordia y en su sabiduría, sabe todo lo que está haciendo. Creo que al hermano Gigi Ávila, un predicador de Puerto Rico de los más grandes que han existido, creo que a él le mataron a su hija. Dejó de servir al Señor, dejó de amar a Dios. Y qué difícil, ¿no? Sí. Dice la hermana que el hermano Gigi Ávila fue a visitar a la cárcel al asesino de su hija y le dijo que lo perdonara. Pero ¿cuántas personas de los que estamos aquí tendremos esa capacidad, hermano, de reconocer que a lo mejor le estábamos echando la culpa a Dios y eso nos estaba estorbando para la relación que tenemos con Dios, el sentir que Dios fue el culpable y no hizo nada? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi esposa? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué? Dígame. Fue culpa de Dios. Porque y más aún cuando le servimos a Dios, dice, oye Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿qué onda? O sea, pues no deberías de haberme cuidado todo esto. Y entonces, mire, hay un versículo de la Biblia que a lo mejor ni sabían que existía, se los voy a dar. Les voy a dar tiempo para que lo encuentren. Malaquías 3:13. Búsquele. Malaquías 3:13. Porque como les estoy hablando un tema importante para que marque este versículo de la Biblia, cómo el pueblo de Dios sintió lo mismo de lo que les estoy hablando. Malaquías 3:13, ¿qué dice? Dice, vuestras palabras contra mí, este es Dios hablando, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué le estaba diciendo el pueblo de Dios a Dios, hermano? ¿Que para qué le servimos?
Y decía, si los malos son prosperados, y nosotros que somos tus hijos, y mira cómo nos va como en feria. Ese sentir existe. Decir, bueno, oye Señor, yo te tengo sirviendo 20, 30, 40, 50 años. Mi esposa, mis hijas, todos aquí estamos. Te honro con mis diezmos y todo lo que tú quieras. Mis talentos son para ti. Y luego mira lo que permites que ocurra. Y parece que no, pero el diablo se aprovecha, hermanos, para estar sembrando en nosotros ese sentimiento de que Dios es el culpable, o como que se hizo el ciego en el momento que estábamos sufriendo. Entonces, este tercer perdón tiene que ver con nosotros saber aceptar la voluntad de Dios y perdonar. Por último, hermanos, el cuarto perdón es ahora el perdón de Dios, pero para con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque hasta el último, porque nosotros tenemos que cumplir con estos tres para que ahora Dios nos perdone a nosotros. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay arrepentimiento genuino, entonces también hay perdón de Dios. Jesús vino, hermanos, para perdonarnos todos nuestros pecados. Todo el castigo de nosotros, dice que la Biblia, que fue sobre Él. Dios nos perdonó en Jesús. Y eso cuenta mucho. Y no solamente eso, sino que la escuela dominical hablábamos de que Jesús fue a preparar un lugar en el cielo para pasar la eternidad con nosotros. ¿Eso no es perdón? Dios ya no ve nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestros agravios, sino que ahora nos ha perdonado y dice, quiero que vivan conmigo por la eternidad. Entonces, que el perdón es importante, mucho. Ahora, solamente me resta orar, hermanos, hermanas, si hay algo en tu corazón. Es más, si hay algo en tu corazón contra alguien aquí en la iglesia, yo daría un paso más de fe. Y si tú dices, hermano, yo quiero decir que me sentí ofendido, ofendida contra la hermana, el hermano, y estamos aquí para perdonarnos. Que muchas veces el ofensor ni cuenta se da. Y el ofendido está que se muere, no duerme, no come, no es. Y el otro feliz de la vida, acá hasta subió 5 libras de peso. Ya mejor saca eso. Perdónalo. Si hay alguien aquí que está enojado con un ser querido, un familiar o algo, dile, Señor, perdóname que no he sido sordo en este sentido, pero voy a hacer tu voluntad y lo voy a perdonar. Pero que la palabra de Dios tenga un efecto en nuestras vidas, hermano. Que sea una espada de 2 filos que entra y corta todo lo malo que hay en nosotros. Es que pónganse de pie, vamos a orar y vamos a tener un tiempo de oración. El altar está abierto, si alguien gusta pasar. El Señor está aquí en esta mañana y solamente vamos a orar, a pedirle que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, que sepamos perdonarnos y perdonar a los que nos van a ofender en el futuro. Vamos a orar. Padre, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Dice tu palabra que no hay nada oculto de ti, no hay nada que tú no sepas. Estamos desnudos delante de tu presencia. Y yo sé que con algún propósito tú trajiste este mensaje a tu pueblo, a tu siervo en esta mañana. Primero, Señor, te pido que pongas un corazón en cada uno de nosotros sensible a ti. Un corazón que sepa perdonar. Perdonarme a mí mismo. Perdonar a los que me ofenden. Incluso, Señor, aceptar tu voluntad en las cosas que no me han gustado, que me han dolido, que me han ofendido. Aquí estoy en esta hora, Señor. Limpia mi corazón. Que no haya maldad en él. En el nombre de Jesús yo pido perdón una vez más. Doy perdón a los que me han ofendido. Sí, mi Señor, yo los perdono en esta hora a todos ellos. Y te doy gracias
porque yo sé que ahora tú me perdonas a mí mis pecados. Y te adoro, Señor. Yo te amo y te doy gracias, porque puedo tener perdón de mis pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, mi Dios, mi Señor, que seas tú sanando toda herida en los matrimonios, en las familias, en tu cuerpo que es la iglesia. Yo rompo en el nombre de Jesús toda cadena y toda atadura. Yo reprendo toda acechanza del diablo, todo espíritu del diablo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pido que sea tu Espíritu Santo el que esté aquí presente con nosotros y en nosotros, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu amor. Ahora, mi Dios, te pido que al salir de aquí, tú vayas con nosotros y nos acompañes. Te pido que tú seas acompañándonos a través de esta semana que empieza, que guardes a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de generación en generación, en la calle, en el internet, en la escuela, en el trabajo y en toda acechanza del diablo. Nos ponemos en tus manos, Señor, como hijos tuyos, y te damos gracias. Bendice el talento, Señor, que está ocurriendo ahora mismo. Y en todo, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Mi Dios de los cielos, te pido que seas tú trabajando en esta tu iglesia, en todas las cosas que tú quieres, Señor, que ocurran aquí. Que tengamos amor por las almas perdidas. Y gracias por este tiempo precioso que nos has dado estar delante de ti. Bendigo mis hermanos y hermanas, bendigo las familias. Te pido por las necesidades de cada uno de ellos. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor, para creer y esperar en ti, en el nombre de Jesús. Entregamos este tiempo de oración, te damos gracias, pidiendo todas las cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.